Estamos hoy terminando la última charla de Observadores Galácticos, es la serie actual, estamos terminando hoy y hemos aprendido o hemos seguido un hilo de principio a fin, un hilo interrumpible, un hilo que Dios extendió desde el principio, desde la eternidad pasada, lo que se conoce como el tiempo cuando solo existía Dios y nada de lo creado había sido creado. Y ese mismo hilo se extiende hasta la eternidad futura, lo que algunos llaman y lo que nosotros esperamos, el tiempo en el que todos los hijos vamos a estar delante de Dios. Y hemos visto ese hilo de principio a fin. A lo largo de toda la historia de la humanidad, ese hilo de amor inagotable ha estado ahí para recordar al hombre que Dios no desiste de sus planes, de principio a fin. Un hilo de amor tejido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis, cuando Dios vio toda la creación y pudo decir, todo es bueno en gran manera. Y llegar al Apocalipsis, hasta donde Juan declara, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4, Juan nos dice esto: oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre el pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos el mismo patrón. Dios en medio de su pueblo, Dios estrechando una relación de amor con el hombre. Y el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. En la visión de Juan, del apóstol Juan, ¿quién estaba sentado en el trono? ¿El apóstol Pablo? ¿Alguno de los discípulos? ¿Alguno de los pastores predominantes a través de la historia? ¿Tal vez el papa o un sacerdote? No. Ni siquiera ninguno de esos que por estos tiempos se hacen llamar apóstoles o profetas. Dice que el mismo que Juan vio sentado en el trono es el mismo que murió en la cruz. Es Jesús. Recuerden que hace 8 días nosotros hablamos de eso, un poquito de la importancia de que quien esté en el centro del trono sea ¿quién? ¿Nosotros o Él? Que sea Él. Hablamos de eso hace 8 días. Pero Juan, en la visión que Dios le permite tener, Juan está viendo que Jesús está donde debe estar. Y este trono no es solamente una ilustración de lo que ocurre y de lo que va a ocurrir, sino que también es una alusión al lugar que Jesús debe ocupar en nuestras vidas. Él debe estar en el trono de nuestras vidas. Así que creo que la vida de Juan es un fiel reflejo de lo que ocurrió después de que vio esa visión. Y Dios le dice, Juan, escribe lo que te voy a mostrar. La persona y el ser por el cual estás a punto de morir es la misma persona que te abre las puertas de los cielos. Poco después de esa visión, Juan va a morir. Así que escribe, porque los hijos de Dios necesitan una voz de aliento. Los hijos de Dios necesitan entender que esta tierra no lo es todo, que hay algo mucho más allá y que cuando nosotros de alguna manera pensamos y enfocamos y tenemos esa visión en eso que existe más allá, vamos a tener aliento en esta tierra. ¿Por qué? Porque después de todo, no todo es tristeza ni llanto. No todo es dolor y destrucción. Y Juan nos recuerda que esas cosas un día van a pasar. Así que mi deseo esta mañana es que Dios hable a nuestros corazones de tal manera que al salir de este lugar no haya nada ni nadie que nos pueda robar el gozo de haber experimentado una relación con Él. Que nada ni nadie nos pueda robar el gozo de haber iniciado una relación que jamás va a terminar. Ese es el propósito en el corazón de Dios.
Así que una vez entendido que el único camino para alcanzar la salvación y la vida eterna es Jesús, surgen un par de preguntas en la mente del hombre o en la mente del nuevo creyente. Unas preguntas que necesitan ser resueltas. La primera de ellas es múltiple. Cuando una persona, y me pasó a mí, y nos ocurre a la mayoría, cuando uno recién arranca una relación con Jesús, para que eso ocurra nosotros hemos necesitado entender que estamos separados de Dios. Cuando uno entiende que es el pecado el que ha abierto esa brecha entre Dios y el hombre, resulta una pregunta lógica. Y es, ¿qué pasa con mi pecado ahora que soy creyente? Ahora que conozco a Jesús, ¿qué pasa o qué ocurre si peco? Porque es lógico pensar que si el pecado nos estuvo separados de Dios un tiempo, entonces ese pecado que cometemos aún como hijos de Dios nos puede separar en la misma medida. Es una pregunta que la mayoría de nosotros nos hacemos. Y pensando en esas preguntas, me vino a la mente esa semana uno de los apóstoles. Y esta mañana básicamente vamos a estar analizando algunos aspectos de la vida de este hombre. ¿Y por qué ese pecado en Génesis no tiene las mismas implicaciones que el pecado ahora que conozco de Cristo? Delante de Dios es pecado, sigue siendo pecado, pero sus implicaciones son diferentes. Y es lo que quiero que analicemos esta mañana. Así que ese apóstol, ese hombre, es el apóstol Pedro. Siempre sale el apóstol Pedro y su nombre casi en todas las charlas y en todos los temas. Era un hombre particular entre los hombres que caminaron cerca a Jesús. Pero ¿saben? Si alguien podía sentirse digno de ser rechazado por Jesús después de su pecado, pudo haber sido Pedro. La Biblia no nos muestra santos bajo la premisa de que un santo es aquel que no peca. Todos los hombres, aún los hombres que Dios utilizó de una manera impresionante, esos hombres cayeron y pasaron procesos en los cuales Dios tuvo que tratar con ese pecado, y muchos de ellos, tal vez la mayoría, todos tuvieron que vivir las consecuencias de esos pecados. Así que Pedro era uno de esos hombres que merecía decir: yo no soy digno, yo no lo merezco. Pedro podía sentirse con una culpa tan grande que pudo haber llegado a pensar que Jesús no lo iba a tener más en cuenta. Nosotros luchamos con ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa si peco? Si inicié una relación con Él, ¿qué ocurre con ese pecado? Vamos al texto y quiero que notemos un poco lo que ocurrió. En Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62, leemos la experiencia de Pedro. Esto ocurre justo antes, en el momento en que condenan a Jesús. Y dice, y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, pero lo seguía. De todos los apóstoles, Pedro fue el único que llegó por lo menos hasta ese momento. Sí fue el que le traicionó, o mejor, el que le negó. Pero de todo ese grupo de apóstoles, de ese grupo selecto de 12 hombres, Pedro dice que fue el que llegó más lejos. Versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Esa debió haber sido una noche muy fría. Esa noche debió haber sido particularmente fría. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No alcanzo a imaginar las cosas que pasaron por la mente de Pedro, y especialmente cuando su maestro le miró. Saben, de los 4 evangelistas, Lucas es el único que pone ese detalle, el hecho de que Jesús y Pedro cruzaron una mirada por última vez. Es el único que lo hace, pero saben, eso me llama la atención, tanto que he querido colocarlo en letras mayúsculas, porque esas palabras me llaman mucho la atención y deben llamarnos la atención. Uno podría pensar que esta sería la última mirada entre Pedro y su maestro. Por lo menos en ese momento Pedro y todo el grupo de discípulos había olvidado que Jesús les había prometido resucitar. Estaban tan llenos de miedo que Pedro no pudo pensar en eso. Así que cuando uno trata de colocarse en los zapatos de Pedro, yo creo que ese pudo haber sido uno de los sentimientos. Esta es nuestra última mirada. Pero por otro lado, uno podría pensar que en el agónico momento de Jesús, su mirada a Pedro fue para acusarle y condenarle. Justo en el momento en que Pedro niega por 3ª vez a Jesús, dice que cruzan una mirada y justo ahí Pedro se acuerda de que es incapaz de cumplir sus promesas. ¿Pueden ustedes imaginar lo que estaba pasando por la mente de Pedro? La Escritura nos dice que después de eso salió y lloró amargamente. No sé si ustedes encuentran un calificativo diferente o otra palabra que pudiera expresar el hecho de que Pedro lloró amargamente. Conociendo el ímpetu de Pedro para que ahora esté llorando amargamente, Pedro debía haber llevado una culpa muy grande, demasiado grande. Y uno puede entender su llanto, uno puede entender ese amargo lamento, especialmente cuando apenas un poco tiempo atrás Pedro le había dicho a Jesús: si es posible, yo muero contigo. Y ahora, a través de una mirada con su maestro, está tratando de asimilar todos esos sentimientos. Y lo único que puede hacer es llorar amargamente. Unos días atrás, todos los discípulos de Jesús, o los que decían ser discípulos de Jesús, cuando vieron que la cosa no era como ellos pensaban, empezaron a regresar y empezaron a abandonarle. Y en Lucas 6, eso se relata en Juan 6:68, no está en la pantalla, pero en ese texto Juan nos dice que Jesús le preguntó a toda la multitud: ¿y ustedes por qué me siguen? Y muchos volvieron atrás. Y luego Jesús hizo la pregunta a su grupo selecto de 12 hombres y le preguntó: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También me van a abandonar como estos? Y de todo ese grupo, Pedro es el único que le responde: ¿y qué? Hemos dejado todo por ti. ¿Cómo esperas que te dejemos ahora? No sé lo que van a hacer los demás, pero yo no tengo a dónde ir si no es contigo. Pedro había dicho todas esas cosas y había hecho muchas de esas cosas por Jesús. En otras palabras, en repetidas ocasiones Pedro le había dicho a Jesús: yo no voy a renunciar, así que no me preguntes si voy a volver atrás. Ese no es mi caso. ¿Y Jesús qué? ¿Jesús iba a renunciar? Jesús nunca ha renunciado y nunca renunciará a lo que es mejor para sus hijos. Esa es una realidad en la Escritura. A lo largo y ancho de la Escritura, nunca, absolutamente nunca lo va a hacer. Así que en medio del dolor y todas esas promesas incumplidas de Pedro, yo me atrevo a decir que por la mente de Jesús solo pasaba un pensamiento.
Y el mensaje en esa mirada de Jesús a Pedro fue: no necesitas morir conmigo hoy. Ese era el mensaje de Jesús para Pedro. Pedro le había dicho: yo muero contigo. Y en ese cruce de miradas es posible que Pedro se hubiera sentido acusado. ¿Ustedes alguna vez los han acusado con la mirada? ¿Sí? Señoras, señores, ¿ustedes no usan miradas acusadoras? ¿Sí o no? La verdad es muy común, uno habla con sus ojos. Pero creo que en este momento el mensaje de Jesús a Pedro es: te entiendo. Y entiendo perfectamente lo que estás sintiendo. Tú no tienes que morir conmigo hoy. Y no tienes que morir conmigo hoy porque tengo otros planes contigo. Y mis planes contigo es con un Pedro vivo, no con un Pedro muerto. Por demás, la muerte de Pedro habría sido un desperdicio en ese instante. Así que Pedro, delante de Dios, no tiene por qué sentirse condenado. Jesús no lo hace. Cuando Jesús cruza la mirada con Pedro, simplemente le está diciendo: no te afanes, yo cumplo lo que digo. Te dije que iba a morir y aquí estoy. Te dije que no necesitabas morir y no necesitas hacerlo. ¿Saben lo que ocurre después? Pasa un tiempo y un poquito más adelante, en Juan capítulo 21, versículos 1 al 19, es un texto un poco largo, pero quiero que me sigan de cerca, por favor. Jesús le ha dicho a Pedro: te elegí antes de que me negaras, aun cuando sabía que lo harías. Pedro, no se trata de tu valentía, no se trata si eres capaz de cortar una oreja o no sé qué, hacer qué más cosas. No se trata de tu valor como hombre, no se trata de tus capacidades, no se trata de qué tan lejos puedas llegar. Se trata de mí. Y te elegí y te escogí. Y mis planes están por encima de los tuyos. Pasa un tiempo y ahora leemos en Juan 21, dice: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. ¿Ustedes se imaginan qué pudo haber pasado por la mente de Pedro en ese momento? Eran hombres mayores y se habían criado en la pesca, sabían cómo hacerlo. Y de repente, un aparecido, hasta ese momento, les dice: háganlo de esta manera. ¿Ustedes cómo se habrían sentido? Mi papá decía: no me venga a enseñar a ser hijos. Y ahí cualquier cantidad de ejemplos de cómo se pudieron haber sentido estos hombres. Pero Jesús les dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Creo que era más grande el hambre que el orgullo. Así que tiraron la red. Dice que así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan.
Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, ese no es el número para el chance, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Me interesa ese detalle también que hace Juan. ¿Por qué ninguno de ellos se atrevía a preguntarles? Pues la Escritura dice que sabían. Pero ¿por qué añade el hecho de que no se atrevían a preguntarle? Tal vez un poco de vergüenza, es posible. Tal vez un poco de miedo, también es cierto. Pero dicen que ninguno se atrevía a preguntarle. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras, te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. A propósito, esa no es una profecía para Pedro. Todos vamos a pasar por ahí, ¿sí? Todos en algún momento vamos a estar en los mismos zapatos de Pedro. Y el versículo 19 dice, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Creo que es todo un acontecimiento. Es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Y saben qué me parece bonito? No es casualidad que Jesús, después de resucitar, a los primeros que se presenta es con quienes había estrechado una relación íntima y profunda. ¿Por qué no se le presentó primero a los sacerdotes? ¿Por qué no se le apareció primero a los fariseos que decían cumplir todos los requisitos de la ley? ¿Por qué no se le apareció a la gente religiosa de la época? ¿Por qué especialmente a aquellos con quienes había estrechado una relación? Eso no es casualidad. Jesús se les presenta para recordarles que la relación que ellos iniciaron con Él no tiene fin. Una relación que ni la muerte misma pudo romper. Por eso se presenta a ellos primeramente. Él comenzó una relación de ese tipo, una relación que jamás terminará. Y luego de un buen desayuno ocurre lo inesperado, por lo menos para Pedro. Jesús lo llama aparte. Es posible que Pedro necesitaba un poco de afirmación después de todo lo que había pasado. Pero ¿saben? Ese no es el motivo, la razón principal por la que Jesús ahora aborda una conversación personal con Pedro. Jesús quiere y espera que Pedro le responda una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Me amas más que estos? ¿Ustedes creen que Jesús no era consciente del sentimiento de Pedro por él? ¿Será que Dios compite por el amor de la humanidad? ¿O nos invita a nosotros a competir por su amor? Ninguna de las dos. Jesús sabe perfectamente lo que está ocurriendo, pero desea escucharlo personalmente de Pedro.
Jesús espera que después de esa conversación, quizá Pedro entienda que no se trata de él ni de sus fallas, que no se trata de sus virtudes, sino que se trata de Dios que llama y se deleita en un corazón dispuesto a agradarle a Él. Así que esta última parte es la parte maravillosa, después de todo. Y necesito mencionar que si esta parte queda clara, entonces habrá valido la pena la serie. Si se perdieron de lo demás, por favor no olviden esta parte. Para apreciar la riqueza del texto en la que estamos leyendo ahora, necesitamos entender la raíz del verbo amar, del verbo de ese amar con que Jesús espera que Pedro le diga sí, yo te amo. En el griego, el verbo amor, por lo menos hay 3 palabras para definirlo. La primera de ellas es ágape. Ustedes han escuchado, y de hecho hay fundaciones cristianas que llevan por nombre ágape. ¿Y qué es amor ágape? Amor ágape es el amor que es el término que expresa el amor verdadero y divino, como el amor que Dios siente hacia su Hijo y como el amor que Dios siente hacia la raza humana. También se utiliza para mostrar la naturaleza esencial de Dios. Dios es amor. Él es el amor verdadero, es amor en esencia. Pero también tiene que ver con el respeto, la estima y amor que uno pueda desarrollar por otra persona. Ese es el amor ágape. Es el amor con el que Jesús espera que Pedro responda. Pero la siguiente definición en el griego es fileo, o amor filos. ¿Y cuál es ese tipo de amor? Es el amor de familia, es el amor filial, es el amor que uno puede sentir por su hermano o por un buen amigo. Y hay un tercer amor, que es el amor eros, que alude en el vocablo hebreo al amor que uno puede sentir por una pareja, por el sexo opuesto. Ese amor como tal no está en la Escritura. En la Escritura hace alusión al amor ágape y al amor fileo. Pero quiero que notemos el tono de la conversación entre Jesús y Pedro. Jesús hace 3 preguntas a Pedro. Y la pregunta es, ¿me amas? Y Pedro responde de una manera menos enfática, sin atreverse a proclamar mucha devoción. Pedro, en vez de decir, Señor, yo te amo, dice, yo te quiero. ¿Saben ustedes han sentido la connotación de las dos palabras? Cuando hay un sentimiento, cuando guardamos un aprecio por algo o alguien que no es muy profundo, que es especial, simplemente decimos te quiero. Pero cuando nosotros decimos amar, es un poco más profundo. Y si bien nosotros no lográramos establecer esa diferencia en nuestro lenguaje, sí lo es en el lenguaje griego. Hay una tremenda diferencia entre ágape y fileo. Y las primeras 2 preguntas es como si Jesús le dijera, ¿tú me ágape? Y Pedro le dice, yo te fileo. ¿Tú me amas, Pedro? Y Pedro dice, yo te quiero. Ahora, ¿será que Pedro no ama a Jesús? ¿Por qué no puede expresarlo ahora con la misma devoción que lo hizo antes? ¿Saben qué me parece interesante? He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, especialmente por ministerio. Y uno de los sentimientos más dañinos que podamos llevar en nuestras espaldas y en nuestro corazón y en nuestra mente es el sentimiento de la culpa. Y Pedro está luchando ahora. ¿Se siente indigno? Sí. ¿Se siente culpable? Muy culpable.
Y Jesús repite la pregunta: ¿tú me amas? Y Pedro dice: yo te quiero. Y en la tercera pregunta, Jesús le dice: ¿tú me quieres? Y dice la Escritura que Pedro sintió dolor en su corazón. Pedro entendió perfectamente el mensaje de Jesús. Y a la tercera pregunta, Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Y ese tú lo sabes todo es: mira en mi corazón. Sabes, como humanos nosotros podemos fallar. De hecho, lo hacemos con frecuencia y más de lo que nos gustaría reconocer. Y Pedro está sintiéndose tan indigno ahora que le dice: Señor, en este momento solo me alcanza para decirte que te quiero. ¿Cómo te puedo decir que te amo cuando te he negado? Y Pedro está ahí cargando con su culpa. ¿Y qué hace Jesús? Le dice: yo te dije, yo te lo advertí, no te pongas a abrir mucho la bocota. Jesús no hace eso. Nunca lo ha hecho. Jesús está ahí para recordarle una vez más a Pedro que lo que él inicia, lo termina. Y lo termina a su manera. Con frecuencia, cuando más seguros nos sentimos, es cuando más lejos estamos de ser útiles en las manos de Dios. Imagino que con cada pregunta de Jesús, Pedro miraba su pasado y veía su presente y su futuro a través de él. Yo no soy ese hombre a quien tú vas a encargar una responsabilidad tan grande. ¿Con qué cara te puedo asegurar que te amo? Así que por favor no hagas más esa pregunta. Tú lo sabes todo. ¿Por qué es crucial que nosotros entendamos esto? Es crucial entender esto porque el vínculo que Jesús establece con aquellos que hemos aceptado su sacrificio en la cruz no se rompe. Nadie lo puede romper. En segundo lugar, está bien que por un instante Pedro se sintió culpable, perdió su paz, y por la muerte de Jesús esa comunión se interrumpió. Pero luego Jesús resucitó para recordarle que todo estaba vivo y que nada estaba perdido. ¿Saben lo que hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Pedro no solo estaría cargando con su pecado natural, sino con su culpa y con la culpa de haber dado la espalda a la persona por la cual vivió. ¿Imaginan ustedes llevar esa culpa de por vida? Pero no solo Pedro estaría en esas condiciones, usted y yo estaríamos en iguales condiciones que Pedro. Estaríamos condenados sin una esperanza. Es posible que en la mente de Pedro era inconcebible. Generalmente nosotros creemos en lo que hemos ganado, ¿sí o no? Así nos enseñaron. Las cosas se ganan. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, nos han susurrado al oído que lo que no nos cuesta, lo podemos volver fiesta. Pedro pudo haber sentido eso, que no merecía lo que Jesús le ofrecía ahora. Pero Jesús le recuerda dos cosas. La primera es por gracia. Lo que yo te doy, tú no lo has ganado, ni lo puedes ganar, porque no lo mereces. No depende de ti, no depende de tus capacidades ni de tu valentía. Y en segundo lugar, Jesús dijo: haz lo que te ordeno. Apacienta la grey, apacienta la iglesia, ama a tus hermanos. Ese mismo amor que me has proclamado a mí, que me has declarado a mí, ve y decláralo a tus hermanos. Por eso te necesito vivo. Y la vida de Pedro se volvió eso.
Pedro entendió el significado del amor ágape y dio eso mismo a la iglesia. Y en recompensa a lo que había hecho antes, según la tradición, Pedro murió de una manera particular. Cuenta la historia tradicional que en el momento en que Pedro murió, crucificado, dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y él murió crucificado en una cruz invertida. Creo que entendió el amor ágape. Por haber hecho siempre lo correcto, por ser el hombre perfecto, sin fallas, sin tachas, no. Vale la pena recordar que Dios escogió a Pedro aun cuando sabía que le negaría. Y lo hizo y lo utilizó. Usted y yo no necesitamos morir, por lo menos ahora. Porque primero necesitamos vivir para Él. No hay una manera de morir por algo por lo cual no hayamos vivido. Y Jesús le dijo: Pedro, tú no vas a morir ahora. Necesitas vivir para mí. Y solo cuando hayas vivido por mí y para mí, entonces estás listo para morir por mí. ¿Me acompañan en un momento de oración, por favor? Quiero pedir que encierren sus ojos, que inclinen su rostro. Y quiero que este momento sea muy, muy especial entre tú y Dios. No importa cuán lejos hayas ido. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces hayas caído. Cuando Jesús fija los ojos en ti y en mí, no lo hace para condenarnos. Aún cuando sentimos que somos los menos merecedores. La mirada de Jesús a Pedro es la misma mirada para ti y para mí esta mañana. Es una mirada que expresa amor incondicional. Un amor que no se rompe. Un amor que nunca falla. Un amor que es inagotable para aquellos que deciden tomarlo. Y pensando en eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya has experimentado esa relación? ¿Tú ya has experimentado el amor de Cristo en tu vida de una manera especial? Tal vez esta mañana tú no estás seguro o segura si tienes o no una relación personal con Jesús. Hay buenas noticias para ti. No solo Jesús está interesado en hacerlo, sino que algunas personas en este lugar quieren guiarte a través de la Escritura y mostrarte lo que debes hacer para que puedas experimentar una relación con Él, una relación personal con un Dios cercano, no un Dios distante y ajeno a nuestras vidas. Si tu deseo esta mañana es comenzar una relación con Jesús, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Estás solo tú y Dios en este momento, no hay nadie más alrededor. Eso es lo que importa ahora. ¿Te gustaría dar ese paso esta mañana? Levanta tu mano. Padre, en muchas ocasiones yo me he podido sentir como Pedro. He visto a mi alrededor y no ha sido difícil entender que no merezco nada de lo que haces.
y de la manera en como tú llamaste a Pedro, aparte del grupo, tú me llamas cada vez. Y me recuerdas de la manera más especial que no se trata de mis mejores esfuerzos, que no se trata de lo que yo pueda hacer, y que aún mis fracasos para ti no cuentan como fracasos. Mi oración, Rey, esta mañana para mí y para cada uno de mis amigos y hermanos con Viva Norte es que nosotros podamos ser como Pedro. Que cuando haya pecado en nuestra vida, que cuando haya fallas en nuestra vida, nosotros podamos sentir el peso de esas cosas, porque es natural y es noble, pero que sea un peso que nos anime, que nos impulse a estar en una conversación contigo, no a alejarnos, no a sentirnos tan indignos que simplemente nos alejemos cada vez más de ti, sino que nos podamos sentir tan inmerecedores que nuestra reacción sea un corazón lleno de gratitud y deleite por las cosas que puedes hacer y que anhelas hacer en nuestras vidas. Gracias, Rey, porque cada vez estoy más seguro de que no hay lugar a donde yo pueda escapar de ti. No hay lugar a donde incluso el pecado me pueda llevar que no esté cerca tu presencia. Gracias por hacerlo en nuestro lugar. Gracias por hacerlo por mí y por la humanidad. Gracias por esa relación que un día me invitaste a experimentar contigo y que aunque tuvo un punto de partida, no tiene un punto final, porque va por la eternidad. Gracias por hacer todo lo necesario para que esa relación en definitiva sea eterna. En tu nombre, amén. Muchas gracias.